Bueno, buenos días, señor Divinsky, ¿cómo está? Buenos días, bastante bien dentro de las tremendas circunstancias que estamos viviendo en todo el mundo. ¿Cómo ha pasado eso por allá con el COVID y esto? Bueno, hubo unas medidas muy acertadas del gobierno en el comienzo de la pandemia porque se preparó el sistema sanitario, pero la cantidad de contagios ahora es bastante alarmante, a pesar de que no fue desbordada la atención médica como ha pasado en otros países de Latinoamérica, ¿no? Pues mira, nosotros nos presentamos. Yo soy Marisol, usted y yo hemos estado hablando a través del correo. Bueno, y mi nombre es Felipe Roballo, mucho gusto, ¿sí? Yo soy escritor y pues somos colomboamericanos y estamos en Estados Unidos, en Orlando, produciendo una revista que se llama América Magazine, ¿sí? Y es para la comunidad hispanoamericana y latinoamericana. Así que queremos empezar de pronto pues, introduciéndote y de ahí vamos tejiendo tu vida hacia ahondar un poquito en tu relación con Kino, ¿te parece? Sí. Como no, como ustedes digan. Listo, entonces pongo aquí un pequeño briefing y tú me corriges como de la situación. Bueno, tu nombre completo es Daniel Jorge Divinsky. Tú naces en 1942 en Buenos Aires, te educaste en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, te gradúas como abogado en abogacía porque huiste de estudiar ingeniería, a pesar de que tu papá decía que pues había que ganarse los pesos, pero pues las matemáticas te hicieron huir de ese espacio y resulta que te gradúas con honores y en ese tiempo tienes tu primera experiencia en la edición, en el mundo editorial, con los cuadernos del Centro de Derecho. Te gradúas con honores, ejerces derecho durante 10 años, ¿sí? Y durante ese tiempo conoces al señor Jorge Álvarez, que es un editor de libros de derecho. Y según pues lo que encontré ahí anecdótico es que a ustedes les dicen, no, pues que ustedes quieren hacer una flor de ediciones, pues, como una utopía editorial y entonces, ¿qué? Eso es como una flor. Entonces ustedes dicen, no, pues así se va a llamar, ¿no? Ediciones de la Flor. Nace en 1967 con el señor Jorge Álvarez, según lo que yo he encontrado y tienen una primera tirada de Rodolfo Walsh traduciendo al diccionario del diablo de Ambrose Bierce, que me parece... No, ahí ya te corrijo un par de cosas. El Vale. nombre de Ediciones de la Flor surge de lo que se llamaba en aquella época en publicidad una tormenta de cerebros, un brainstorming, donde se reúnen los dueños de una empresa o los fabricantes de un producto con sus publicitarios, que nosotros no los teníamos, en este caso fue con una periodista muy brillante, y con amigos, y se van echando nombres para ver cuál cuaja. Los dueños iniciales de la editorial, junto con Álvarez, que tenía una participación minoritaria, nos apellidamos Divinsky y Finkelberg, nombres imposibles casi de pronunciar y totalmente imposibles de recordar. Entonces, la periodista que conducía el debate, que era nada menos que Pirí Lugones, que fue después secuestrada y asesinada por los militares durante la dictadura, que era, sí, ella se presentaba como la nieta del poeta, del famoso poeta argentino Leopoldo Lugones, y la hija del torturador, porque su padre había sido un comisario de policía que creó la tortura política con un instrumento siniestro que se llamó la picana eléctrica, que hacía descargas eléctricas sobre los interrogados. Fuimos tirando nombres que no nos gustaban, hasta que finalmente se dijo, bueno, ¿qué autores van a publicar? Y le dimos la nómina y era el cantautor francés Georges Brassens, Paul Nizan, un intelectual francés que había sido del Partido Comunista y se había ido por disidente y que Sartre lo admiraba. Y entonces ella dijo, bueno, lo que quieren hacer es una flor de editorial, que es un término elogioso en jerga popular argentina. Y entonces aquí hay un juego de cartas con las cartas españolas que se llama truco, donde el máximo puntaje se obtiene con 3 cartas del mismo palo, que se llama la flor. Y aparte era, no te olvides, los 60, la época del flower power, de los hippies. Entonces de ahí sale el nombre. Por otro lado, lo del Diccionario del Diablo fue un trabajo que hice para Álvarez, que publicó ese hermoso libro de Ambrose Bierce, y fue un trabajo totalmente de artesanal, que era el cut and paste cuando no existía el cut and paste en la computadora. Walsh había traducido las palabras en el orden alfabético en inglés que venían en el original, y mi trabajo fue sobre la mesa del comedor de la casa de mis padres, cortarlas con una tijerita, pegarlas con cinta scotch, tratando de que nadie abriera la puerta y se volaran y se mezclaran, y ordenarlas en el orden alfabético en castellano. Muy poco intelectual el trabajo, pero ese fue uno de mis primeros trabajos editoriales que hice para Álvarez como amigo y por supuesto sin cobrar un centavo. Sí, wow. Gracias por ilustrar mejor este momento. No, ya me preocupaba que supieras más de mí que yo mismo. No, y eso hablábamos con Marisol. O sea, en realidad yo lo que encuentro, pues te lo tiro y vos lo mejorás, porque yo no conozco tanto. Entonces,
Bueno, interesante ahí. Entonces lo de Rodolfo Walsh que se publicó. No, nosotros publicamos su libro Señero, Operación Masacre, que era una investigación política narrada en estilo novelístico, que fue un precursor de la faction, de la ficción inspirada en hechos, que realmente tuvo después como consecuencia no directa a sangre fría el libro de Truman Capote, que entrevistó a esos asesinos de un chico. O sea que fue el ejercicio del periodismo con una calidad literaria superior a lo que era usual, a partir de una investigación trabajosa y muy complicada, porque había también en ese momento un gobierno dictatorial. Bueno, ¿y esas joyas editoriales uno dónde las consigue? Bueno, yo estoy retirado de la editorial hace 5 años, sé que se han seguido reeditando y todavía Amazon sigue siendo una fuente donde se consiguen. Publicamos también, que ya había publicado Álvarez originalmente, los libros de cuentos de Rodolfo Walsh, Un kilo de oro y Los oficios terrestres, y en algún momento sus cuentos completos prologados por nada menos que Ricardo Piglia, un gran escritor argentino que hizo una selección, porque son cuentos casi completos. Él eliminó un par que consideró que no tenían la calidad de los demás, porque también Walsh escribía para ganarse la vida cuentos policiales para una revista semanal. Ahí también en ese tiempo surge Mafalda, ¿no? A través de la editorial de ustedes. No es que sea la primera edición con ustedes o impresión con ustedes, pero ya viene como siendo un éxito previo y publican con ustedes Kino, ¿cierto? De ahí en adelante, pues, ustedes se consolidan como una editorial clásica para humoristas gráficos en Argentina, publicando a Fontana Rosa, a Caloi, a Sendra, a Maitena. Y bueno, Liniers nosotros lo conocemos. Liniers es un poco más de nuestra generación. A Maitena más también. A Maitena también. Maitena es muy popular con las mujeres. Ah, ok. Y pues Liniers, yo tengo un librito por ahí de Liniers buenísimo con el conejito y me encanta Liniers, de hecho. Bueno, Liniers publica también en inglés en Estados Unidos. Hay una editorial, Lion Publishing, que publica sus libros. Y hay un discípulo de Liniers que se llama Decur, que es el seudónimo, se llama realmente Guillermo de Curges, que es absolutamente brillante y que también ahora ha aparecido una novela gráfica de él en los Estados Unidos, aparte de publicar en castellano. O sea que fue una línea que llevó más de 40 años de aparición de nuevos humoristas. Por alguna misteriosa razón que nunca logramos desentrañar, Argentina se convirtió en un país de humoristas. Alguien dijo, hay un chiste muy lindo de Fontana Rosa en el cual uno de sus personajes le dice a un perro que habla, bueno, parece que en la distribución internacional del trabajo a los argentinos nos tocó hacer reír. Se refería burlonamente a las situaciones políticas que se reiteraban en el país, pero también a este hecho de la gran aparición de creadores de humor gráfico, ¿no? Usted, señor Divinsky, ¿usted qué piensa después de haber pasado tanto tiempo trabajando, publicando humor gráfico y pues estando al frente de este movimiento? ¿Qué piensa de dónde se encuentra el humor gráfico el día de hoy, donde ya de pronto los periódicos no son como el medio tradicional, sino que también se está viendo mucho por redes sociales y todo eso? ¿Cuál es su opinión de esta situación? A mí me parece maravilloso que la cantidad enorme de creadoras y creadores, y resalto esto porque hay cada vez mujeres que hacen humor gráfico. Cuando nosotros empezamos eran una rareza absoluta. Es decir, hacíamos en la Feria del Libro una mesa redonda, un panel de humoristas gráficos, y una de las preguntas del público cuando se le daba palabra es, ¿y por qué no hay mujeres humoristas? Ahora hay decenas y buenísimas, no solo Maitena, Alejandra Lunic, de Patricia Brescia, es decir, una cantidad Magola en Colombia, es decir, hay una cantidad enorme, y la ventaja es que no dependen de la autoridad de un director editorial para que su obra se difunda. Esta es la ventaja de las redes sociales. Sí. Lo que hace que aparezcan cosas buenas, regulares y malas, pero mejor que aparezcan y después se decante la producción. Sí. Así es. Bueno, entonces, a raíz de estas publicaciones que surgen, hay un tema que me interesa muchísimo. Entonces, durante el proceso nacional de reorganización, ustedes publican un libro que se llama Cinco Dedos. Y yo quiero que tú nos cuentes desde tu lado un poco cómo viviste tú esta situación de lo de Cinco Dedos, que nos des un poco más qué fue lo que pasó y luego eso cómo te lleva a Venezuela
¿sí? Y pues esto es un tema de interés acá porque es una cuestión migratoria y de asilo político, que mucho venezolano está ahorita migrando hacia Estados Unidos, ¿sí? Por la situación de allá. Entonces, también, ¿cómo fue tu tiempo en Venezuela mientras estuviste los 6 años, 5 años de exilio? Sí. 6 años, sí. Vamos primero a traducir. Proceso de organización nacional quiere decir dictadura cívico-militar eclesiástica. El otro es el nombre que se pusieron como eufemismo, presentándose como responsables de una modificación política que nunca iban a ejercer. Y la editorial nunca fue una editorial partidista, yo no tuve ninguna militancia en ningún partido, cosa que no me enorgullece, más bien no se dio. Quien era mi socia durante 40 años, que era mi mujer en ese momento, tampoco la tuvo, éramos gente progresista, yo tuve alguna militancia en política universitaria, publicábamos lo que llamábamos obras, entre comillas, subversivas, cuando eso no era una mala palabra, obras que estaban contra el sistema. Repasando el catálogo, a veces me admiro que publicamos en la década del 60 un libro que se llamaba Diario de un homosexual, de un psiquiatra italiano que desconocía la idea de que la homosexualidad era una enfermedad. Trataba la cuestión de la homosexualidad como un rasgo de personalidad. O el diario de un educastrador, seguimos con los diarios, que era de un educador francés que estaba por la no directividad, o sea que los maestros no daban instrucciones a los niños, los dejaban que se expresaran. Llevaban una cierta anarquía en las aulas, pero en un cambio. Y publicamos Aborto, con una pregunta, Derechos de las Mujeres, de dos abogadas de Nueva York, muy progresistas, que defendían a mujeres generalmente muy pobres, que habían tenido que abortar en momentos en que el aborto estaba prohibido. Realmente, ahora digo, ¿cómo nos atrevimos a hacer eso? De jóvenes y de inconscientes, porque realmente no encuentro otra explicación. Empecé a ir a la Feria del Libro de Frankfurt, que es y sigue siendo el acontecimiento más importante para la compra y venta de derechos de traducción de libros. No se venden ejemplares, no es como la feria de Miami, o como la de Guadalajara, o como la de Bogotá, o la de Buenos Aires. Y me llamó la atención un librito que había publicado un grupo que se llamaba Colectivo de Libros para Niños de Berlín, que era de Berlín Occidental, era la época en que Berlín estaba dividida en una parte soviética, digamos, que era Berlín Oriental, y los sectores que eran conducidos por Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Y era una editorial de Berlín Occidental, o sea, nada que sospechar. El libro era una versión modernizada de la fábula según la cual la unión hace la fuerza. 5 dedos de una mano, estaban distanciados entre sí, y había otra mano que los maltrataba y los perseguía y los encontraba solos y los castigaba, hasta que descubren que 5 dedos forman un buen puño, se defienden y terminan triunfando. Como la mano triunfadora era roja y el puño era el símbolo del socialismo, por lo menos en Portugal y en algunos lugares, y la mano vencida terminaba siendo la vestida de verde, que era el color del uniforme del ejército argentino, un coronel de una guarnición del sur del país encontró que su mujer había comprado ese librito para sus niños y estalló con la furia que puede estallar un coronel y con su poca formación intelectual, y lo elevó al ministerio, y de ahí fue a la Secretaría de Informaciones del Estado, y de ahí salió un decreto prohibiendo el libro, decretando la puesta a disposición del Poder Ejecutivo, que era la prisión sin forma de juicio, sin posibilidad de defensa, de Cookie Miller, que era mi mujer y mi socia, mía, y también de la directora de la colección, que ya en ese momento estaba viviendo en París, que era en ese momento la mujer del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos. Bueno, ir presos en virtud de un decreto y no ser desaparecidos en la época de la dictadura militar del 76 en la Argentina era un privilegio. Nos vinieron a buscar policías de uniforme en un patrullero que tenía las placas ocultas, pero de todas maneras informaron al llevarnos de la oficina a dónde nos llevaban, lo cual en ese momento era como un privilegio. Sí. Lo que debería ser normal en un país democrático, en un país dictatorial, era un privilegio. Y bueno, nos llevaron a una oficina de la policía. Lo único que nos preguntaron fue nuestro nombre y nuestra edad, porque nunca nos preguntaron nada en absoluto. Dijeron que en virtud del decreto tal quedábamos detenidos. Y bueno, esto inició una situación de 127 días que no fueron placenteros, por supuesto, pero que no fueron tan terribles como los que pasó mucha gente durante la misma época. Sí. Hubo una protesta muy fuerte de los escritores, que iniciaron escritores de derecha, como Adolfo Bioy Casares y Silvino Campo, porque habíamos publicado un libro para niños de Silvino Campo, que era la mujer de Bioy Casares, uno de los grandes escritores argentinos, y la Feria del Libro de Frankfurt, cuyo director estaba en ese momento casado con una argentina, inició una campaña pidiendo nuestra libertad,
dirigiendo un mensaje al presidente, que era el general Videla, diciendo que ellos nos invitaban como representantes oficiales de la Argentina a la feria, que aunque la feria empezaba en octubre, podíamos partir hacia allí cuando lo consideráramos conveniente, un eufemismo, y nos pusieron boletos aéreos a nuestro nombre en la compañía aérea alemana. Y así empezó la detención, la libertad fue por decreto, y ahí mi mujer no se quería ir, y yo dije, no, ahora es cuando tenemos que irnos, porque no éramos conocidos para nada, no éramos famosos, una pequeñísima editorial. Y entonces, al mes de ser puestos en libertad, partimos con nuestro hijo, al que le compramos el pasaje aparte. Y eso fue el comienzo de como decía Brecht en un poema, nos probamos países como quien se prueba trajes, como quien se prueba ropa. Estuvimos primero en Bogotá, donde varios amigos nos dijeron, no, quédense aquí, que van a conseguir trabajo en el siglo XXI, en el trabajo editorial, estaba muy floreciente Colombia. Seguimos probando, llegamos a Caracas, y ahí estaba viviendo e instalado Ángel Rama, un gran intelectual uruguayo, crítico literario, especialista en literatura latinoamericana, un gran reivindicador de escritores como José Eustacio Rivera, el autor de La Vorágine, el que consideraba el fundador de la literatura contemporánea en Latinoamérica, que estaba dirigiendo la Biblioteca Ayacucho. La Biblioteca Ayacucho era una editorial creada por el presidente Carlos Andrés Pérez, conmemorando los 150 años de la batalla de Ayacucho, que fue la que determinó el final de la guerra por la independencia latinoamericana, destinada a publicar clásicos de la literatura latinoamericana en ediciones, entre comillas, definitivas, muy cuidadas, con prólogos y estudios preliminares muy sesudos, con cronologías que ubicaban la obra en el tiempo. Y entonces le pregunté a Ángel si me podía conseguir un trabajito ahí. Él dijo que tenía que consultarlo con el consejo directivo, que era parte del gobierno venezolano, y me envió finalmente una carta, porque todo era por carta en ese momento, diciendo que sí, que podía trabajar allí, a cargo de la distribución y la difusión, pero empezando en enero. Estábamos en julio. Seguimos el recorrido por Latinoamérica, que yo había dividido el pasaje que me habían mandado los alemanes para hacer la gira que hacía cada año por distintas ciudades para vender y cobrar nuestros libros, y terminamos en la Feria de Frankfurt, de allí volvimos a México, y en México esperamos la visa de transeúnte que nos permitía trabajar en Venezuela. Esa es la historia. O sea, todo eso por el libro. O sea, me parece que fue pequeñas causas, grandes efectos. Si ustedes vieron el libro ahora, como ha sucedido con alguna gente, piensan, pero ¿esto puede provocar que metan presa a 2 personas? Y sí, eran épocas en que pasaban esas cosas y peores. Sí, entonces ahí sería como de pronto para... ¿Cómo fue ese tiempo en Venezuela? Bueno, realmente fue un exilio dorado, con lo único, imposible, la menor queja, fuimos tratados maravillosamente, sin ningún tipo de prejuicio. Antes cuando se confirmó mi trabajo, yo tenía contactos con el Banco del Libro, que era una fundación que publicaba libros infantiles, en realidad los distribuía, que estaban por fundar una editorial que se llamó Ediciones de Caré. Que Caré es una palabra de un idioma originario, que quiere decir noticias de hechos ciertos. Hablé con la librera, que era una exiliada chilena, le dije que íbamos a vivir en Venezuela y que mi mujer era una especialista en libros infantiles, y bueno, le ofrecieron un trabajo también para empezar a partir de enero. O sea que llegamos, nos instalamos en un apart-hotel y al día siguiente fuimos a trabajar. Los dos. O sea que un privilegio increíble. Pues mucha de nuestra audiencia acá es venezolana. ¿Qué recuerda usted, aparte de haber tenido pues la fortuna de tener trabajo y una vida estable durante esos 6 años? ¿Cuál es su recuerdo más preciado de vivir en Venezuela durante esos 6 años? Que también de hecho es una época que hoy en día acá los venezolanos están recordando como la época de oro de Caracas. Me lo preguntaron hace un par de días de una radio venezolana y creo que lo que más me impactó fue la concepción alegre de la vida, frente a una concepción triste que tenemos los argentinos, donde en general vemos el lado negativo, de lo cual el tango es una buena expresión. La forma festiva de tomar las cosas, incluso las peores, nos resultó primero novedosa y después nos adaptamos y nos sentimos muy felices de haber podido adaptarnos. La falta de autoexigencia innecesaria, porque tampoco implicaba que fueran negligentes. Es decir, yo, aparte del trabajo en la Biblioteca Ayacucho, donde era jefe de un departamento donde yo era el único empleado porque no había más personas en esa área, después siguió en el Diario de Caracas, que se fundó por entonces, donde nos llamaron junto a mi mujer para dirigir una colección de libros dominicales. Como el diario no tenía capital como para hacer un magazine dominical,
fueron precursores en sacar un librito todos los domingos que se repartía gratis con el diario. Un librito que fue primero encuadernado, con lomo duro y demás, y luego más tarde engrapado por razones de economía, donde llegamos a hacer más de 100 libros dominicales estudiando los gustos y los intereses de los lectores venezolanos, lo cual implicó un esfuerzo grande, muy recompensado, porque la repercusión de la colección Los Libros del Domingo fue enorme. Así que eso, y después adaptarnos a las costumbres locales, es decir, que el fin de semana era sagrado, y comentaba que ahora en Buenos Aires, también con motivo del exilio venezolano, hay una cantidad de proveedores a domicilio, porque en general los restaurantes no están funcionando, salvo los que tienen patios o terrazas, y entonces la semana anterior pedí unas arepas maravillosas, y justamente este fin de semana hallacas, aún fuera de temporada, que es un plato cerca de Navidad, a fin de año en Venezuela, o sea que nada que echar de menos, porque Venezuela está muy presente en mi vida cotidiana ahora mismo. ¿Qué significó para vos esta editorial de Ediciones de la Flor? ¿Qué significó para tu vida, para tu carrera, para tus relaciones, para vos como persona, Bueno, ser? no puedo imaginar mi vida sin la editorial. Yo como abogado sufría muchísimo, pero era una profesión que no me gustaba, donde era muy claro que la principal tarea era que un cliente estuviera tratando de conseguir el dinero de los otros o viceversa, defenderlo de la búsqueda del dinero por los otros. Era una cosa donde lo mercantil estaba muy presente. Primero fue una expresión intelectual, con los primeros libros, incluso poesía de Leroy Jones, de Tennessee Williams, y después, y vamos al tema de Quino, porque se nos va a acabar el tiempo, cambió totalmente cuando en 1970 Quino nos propuso, a quien era mi socio en ese momento y a mí, publicar Mafalda. De publicar libros cuya tirada máxima era hasta 3.000 ejemplares, y eso era excepcional, hacer el volumen 6 de Mafalda en 1970, cuya primera tirada fue de 200.000 ejemplares, que se vendieron en una tarde. En una tarde no quiere decir que la gente las compró en una tarde, pero sí los distribuidores, los distribuidores de kioscos, los kioscos de revistas que vendían y siguen vendiendo libros en Argentina, en Buenos Aires por lo menos, y de las librerías. O sea que fue un fenómeno totalmente insólito, que nos cambió la vida, porque hubo que profesionalizar una editorial que tenía un empleado, de convertirse en una actividad profesional. Y realmente la fidelidad de Quino durante el tiempo que los editores estuvimos presos y después en el exilio, él tuvo montones de propuestas, mucho más sólidas, pudo perfectamente desconfiar de qué pasaría con sus libros y con sus derechos de autor con una editorial chiquita, con sus editores en el exilio, y siguió publicando con nosotros, cosa que también hizo Fontana Rosa y que es el secreto de que Ediciones de la Flor haya sobrevivido a la dictadura que terminó en 1983 y que todavía hoy, que yo ya no estoy en ella, sea una editorial relativamente rozagante. Quino era un tipo extraordinario, era una persona con valores humanos inmensos, era una de esas personas que las estás conversando y te ven algún gesto de contrariedad o de tristeza y te llaman un rato después o al día siguiente preguntando, ¿qué te pasaba ayer? ¿Estabas preocupado por algo? ¿Algo te entristecía? Es decir, él era de pocas palabras, de muy pocas palabras. Al principio de su vida profesional no daba reportajes, los últimos que dio fueron una excepción, que estuvo más locuaz, pero un tipo de una calidad humana extraordinaria. Lo que tampoco excluye que en algunas cosas fuera lo que los españoles dicen un cabrón, porque un día estábamos cenando con él y su mujer y la mía en un restaurante, y se acercó una jovencita de muy buen ver de otra mesa, y le dijo, ay, usted es Quino. Y él la miró, dijo, cuando trabajo sí, pero ahora estoy comiendo. La chica hizo su silencio y dijo, bueno, pero por favor, cuando vea al otro Quino, dígale que lo admiro mucho y que lo quiero mucho. O sea que lo dejó sin palabras a él también. O sea que era un ser humano, no era Dios, no era un santo. Si se hace un proceso de beatificación en el Vaticano, cosa que dudo porque él era un ateo militante, absolutamente anticlerical, y lo declaró más de una vez, yo sería el abogado del diablo, me opondría a su beatificación, lo cual eleva su nivel a la calidad humana que tenía. ¿Puedes expandir un poquito sobre la relación de ustedes? Sobre su amistad, sobre cómo era. Y nuestra amistad precedió a la relación profesional y la excedió por todos los costados. Tomamos vacaciones con él y su mujer, que era un personaje que estaba respaldándolo, y realmente la muerte de ella hace 3 años aceleró el deterioro de Quino porque era una unión simbiótica
impresionante. Además, Alicia Colombo, su mujer, por 50 años o más, era la que hacía de policía malo, porque en las discusiones comerciales o demás, las cosas las quería Quino, pero las expresaba ella. O sea que él quedaba siempre como el buenito y ella era la que quedaba como mala, pero asumía gustosamente ese papel. Fuimos de vacaciones a lugares tan exóticos como la isla de Pascua y la Polinesia, a lo que yo dediqué el dinero que había sacado cuando vendí mi estudio jurídico a mis socios. Ese dinero lo gasté en un solo viaje, en 1973, un viaje de 2 meses, parte del cual lo hicimos con Quino y su mujer, y estuvimos en República Dominicana, en Bolivia, que fuimos invitados Quino a una feria, pero hicimos un recorrido previo por buena parte de Bolivia, y después lo acompañé sentado a su lado pacientemente, sirviéndole su cervecita, alcanzándole sus bolígrafos o sus marcadores, en ferias del libro, decir todo el mundo sería una exageración, pero no solo en la de Buenos Aires, en la de Bogotá, en la de Quito, en la de Guayaquil, en la de Santiago de Chile, en la de Guadalajara, siendo que en Guadalajara, en México lo editaba otra editorial, pero de todas maneras Quino era, entre comillas, nuestro autor, y siempre él actuando con esa enorme bonomía, ese respeto por el público, que hacía que se formaran colas interminables, porque no se limitaba a firmar un autógrafo y hacer un dibujo en la época en que veía bien y podía dibujar el personaje, aunque fuera sucintamente, sino que le preguntaba a los chicos qué pensaban, si les gustaban los libros, si les gustaba la feria, qué habían almorzado ese día, y en tanto la cola de gente que se formaba crecía exponencialmente. Sí. Señor Divinsky, ¿cuál cree usted que de todas las cualidades de Quino fue la cualidad singular que hizo que la gente tuviera tanto cariño por toda su obra y que no solamente en Argentina, sino en países como el nuestro, en Colombia y en tantos otros, tantas personas tuvieran la oportunidad de encontrar como esa forma que él tenía de decir las cosas? ¿Cuál cree usted que era esa cualidad singular de él? Creo que captó como nadie el sentido común de las clases medias de nuestros países. Pero no solo de nuestros países, porque por algo se leyó también en China, en Corea, en Grecia. O sea que algún mínimo denominador común de las clases medias de todos estos países. Él tenía una preocupación enorme por el ser humano, por el destino del mundo, al punto que decidió con su mujer no tener hijos porque dijeron que este no era un mundo al que se le pudiera imponer a un niño que no podía tomar la decisión de ingresar en él. Y este tipo de preocupación era común a muchísima gente de las más diversas orientaciones políticas y de las más diversas nacionalidades. Bueno, no, entonces, pues yo quería saber cómo era el proceso de edición con él y por qué, y Mari quiere saber por qué dejó de dibujar a Mafalda. El proceso de edición era muy simple porque él entregaba el producto terminado. Alguna vez le hice una corrección ortográfica, pero mínima porque era un obsesivo de la ortografía y consultaba diccionarios y fuentes para no equivocar ni una letra en lo que escribía. Y la discusión principal era en los libros de humor gráfico que no eran Mafalda, que era lo que él prefería y consideraba que ahí estaba lo mejor de su obra, la discusión sobre los títulos en algunos casos y sobre el color de fondo de las portadas, que siempre era un recuadro con un dibujo elegido del libro, pero el color de fondo era motivo de una discusión cromática interminable porque era muy obsesivo. O sea que, salvo eso, todo era muy, muy terso, nunca hubo una discusión, nunca hubo un conflicto a ningún respecto. Y dejó de dibujar Mafalda por 2 razones. En 1973 se restaura la democracia, creíamos que definitivamente la Argentina duraría solo 3 años, y él piensa que Mafalda era un personaje destinado a cuestionar y que no quería cuestionar en democracia. Por otro lado, él era muy amigo y un poco discípulo de Oscar Conti, un dibujante argentino muy brillante que vivió sus últimos años en España, y Oscar le había dicho, cuando haces una tira cómica y tapas el último cuadro y ya sabes lo que los personajes van a decir, hay que dejar de hacerla porque quiere decir que estás reiterándote. Y obedeció eso al pie de la letra. Así que, por supuesto, hubiera ganado mucho más dinero del que ganó si la seguía haciendo y nunca aceptó la menor presión en ese sentido. Hizo Mafaldas sueltas para un programa de aniversario del Teatro Colón, el Teatro de Ópera de Buenos Aires, una para las ilustraciones para la Declaración Universal de los Derechos del Niño de UNICEF, otra para la boda de un español que vivía aquí, que era el director del Centro Cultural de España,
pero solamente por placer, y dejó la tira que se había convertido en una verdadera esclavitud. Empezó como placer y después era la tiranía de Mafalda sobre Quino. Sí. ¿Qué recuerda usted alguna frase célebre que le haya dicho sobre Quino, sobre Mafalda? No, él no era de decir frases célebres, jamás tenía la actitud de emitir ese tipo de juicios, para nada, en absoluto. Más recordable es lo que le dijo Saramago, el autor portugués que ganó el premio Nobel, cuando se encontraron frente a frente en la Feria de Frankfurt, un encuentro que gesté yo, porque Saramago le dijo a una amiga que quería conocerlo a Quino, Saramago le dijo: Mafalda fue mi maestra de filosofía. Es una cosa para pensar. Oh, bueno, muchísimas gracias, Sí. Daniel, por tu tiempo. Un placer, un verdadero placer haberlo hablar con conocido. usted. Gracias a ustedes y disculpen la lata, como decimos aquí, porque No, no paré de... no, antes al contrario, consideramos que esto es un contenido Gustísimo. riquísimo y es para nosotros un honor tenerlo a usted en este medio, que es un medio emergente y que pues está... Me alegra a mí, y lo que sí debo apuntar, dado que ustedes son originalmente colombianos, y hasta me suena que paisas por el acento. No, Caleño. somos de Cali. de Cali. Sí. Hermosa ciudad. Y donde estuve muchas veces, estaba el día que murió Perón en Cali. Ahí me enteré por el recepcionista de un hotel modesto que se llamaba Menéndez, dice: parece que pasó algo en la Argentina, se murió el presidente. ¿Cómo? Y bueno, y Colombia tiene el honor de ser el primer país donde se pirateó Mafalda. El tomo 8, ¡Qué orgullo! ellos de La Rosa, hicieron montones de ejemplares y conseguimos que un abogado colombiano persiguiera a los responsables y terminara secuestrando la edición. ¡Wow! Bueno, muchísimas gracias y hasta cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Gracias, que esté muy bien. Adiós. Muchísimas gracias. Feliz Hasta día. luego. Igual.